Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces a explicar el archivo que les mandé. Aquí, como podemos observar, empezamos siempre por la carátula. La carátula tiene que tener o guardar todo lo que es los aspectos desde el orden, ¿no? Tiene que estar, en otras palabras, bonito, ¿no? Bien pulcro. Y siempre cuando es algo personal, en este caso está aquí el logo de la universidad, porque obviamente es un trabajo para su calificación, ¿no? Entonces, pero normalmente ustedes acá ponen en esta parte sus viñetas, ¿no? Sus viñetas personales, de acuerdo a para quién va a ir dirigido y por qué lo están haciendo. Luego tienen acá la materia, trabajo de examen final, de análisis de análisis, dice, de la situación financiera personal. Entonces, en esta parte que están ahí en celeste, ustedes simplemente tienen que poner sus nombres y sus apellidos directamente ahí. Y todo lo demás, la estructura ya está cabalito. Ahora, el índice, esto está metido dentro de las opciones de las normas APA. Esas son normas internacionales para la presentación de cualquier trabajo. Entonces siempre nos basamos en ello para no hacer las cosas retrabajo, ¿no? Entonces en esta parte de acá, por ejemplo, ustedes lo van a adecuar de acuerdo a lo que está acá el contenido. Eso no lo he tocado, eso es del trabajo de un estudiante que presentó hace semestres atrás. ¿Listo? Ahora, en esta parte de acá, que es como ejemplo, simplemente esto yo lo he adecuado la herramienta, como les explicaba hace rato y se me cortó la transmisión. Simplemente lo he adecuado a lo que estamos ahorita, a la realidad. Primero empezamos con esta parte. Esto no es más que una ficha de resumen, un esquema a través del cual se ve qué cosa. Acá se ve, por un lado, en esta parte, todas las etapas que se han seguido en la realización del trabajo. ¿Listo? En la parte de arriba empezamos donde dice desde hasta. Siempre acá se anota en el momento en que se empezó el trabajo y cuando se termina. ¿Listo? Es decir, acá. Entonces empezamos, aquí en el ejercicio está cuando empezamos, cuando inició el semestre, cuando termina, cuando termina el semestre. ¿Listo? Este semestre que es con las irregularidades. Ahora acá en la redacción del objetivo, este objetivo tienen ustedes, como les decía hace un momento, tienen que considerar esa regla. Si ustedes guardan siempre esa regla, ustedes siempre van a tener éxito en lo que ustedes estén realizando y no van a tener ninguna observación de ningún docente si ustedes se basan en esa regla. ¿Qué dice la regla? Dice que para redactar cualquier objetivo usted debe de cumplir 4 reglas. ¿Cuáles son? Una, acá, escribir un verbo. ¿Listo? Ahí está el verbo. ¿Cuál es el verbo que está escrito ahí? Dice, no se distingue bien, ¿no? Pero ustedes lo pueden ver en sus trabajos. ¿Listo? En sus trabajos. Lo voy a hacer un poco más grande la letra, ¿ya? Vamos a abrir. Porque ahorita me tardé porque esta tablet no me reconocía el Word. Y no está que no me aceptaba cargar el Word, pero yo se la hice a la tecnología. ¿Saben qué lo hice? Lo transformé en el al Drive, y ahorita está trabajando sin conexión. Y listo, en el medio virtual, ahí está, lo abrió, sin que esté cargado el Word en el celular. Entonces acá está, ¿ven? El verbo realizar. ¿Listo? Realizar. Luego, la segunda etapa es qué cosa del verbo. Entonces, en este caso es qué se va a realizar. ¿Qué se va a realizar? Se va a realizar un análisis financiero de la situación, de la situación financiera, de la situación económica, dice, de fulana de tal. Ahí hay
esta parte que está con rayitas celestes, mejor dicho con X celeste. Ustedes cambian obviamente acá las personas, ¿no? Acá pondrá del estudiante fulano de tal, ¿no? Ahí ustedes le ponen lo que corresponde a ustedes. ¿Listo? Pero esa es la segunda parte. Ahora la tercera parte. La primera parte entonces es el verbo. Segunda parte es el qué, ¿verdad? Primera parte el verbo. Segunda parte el qué. Tercera parte es el para qué. Entonces eso está aquí. Miren. Dice para aquí. ¿Ve? Empieza acá. Dice para. Una coma ahí y luego para. ¿Para qué? Y dice para proponer. Acá está. Vamos a agrandarla más para que ustedes lo vean. Está un poco borroso. Ya. Dice para proponer una alternativa, ¿no? De mejoramiento financiero. Entonces, en la primera parte era el verbo. La segunda parte el qué. La tercera parte el para qué. Y la tercera parte es a través de. ¿Listo? Acá, por ejemplo, coma, después del 2025, coma, y aquí debería estar escrito, a través de método horizontal, vertical, FODA, punto de equilibrio, riesgo y pronóstico. ¿Ok? Acá, es decir, ese a través es las herramientas, es el método, es el camino, es la técnica a través del cual usted va a lograr lo que está haciendo acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera se redacta el objetivo y eso es para cualquier trabajo, sea su tesis, sea su trabajo dirigido, sea lo que usted esté planteándose, todo objetivo se redacta de esa manera. Ahora, en esta parte de acá, este esquemita dice concepto, entonces, ¿cuáles son los procesos, las etapas que se siguen para la realización del trabajo de análisis e interpretación de la situación financiera, sea la de ustedes o sea la de cualquier empresa? Se sigue estos pasos. Una vez que se tiene la base, que son los estados financieros, que es lo que ustedes tienen en su archivo Excel, su estado financiero, todo lo que ustedes han trabajado, con sus metas proyectadas, toda la información está ahí, ¿verdad? Una vez que ustedes tienen la base, que son sus estados financieros, entonces ustedes empiezan con este paso que dice acá. Dice ese paso, levantar la información, ¿no? Entonces, levantamos la información. Esa información que preferentemente se la tiene que levantar in situ. ¿Qué significa in situ? Significa en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque si usted solo se basa en información de papeles y no usted constata que eso evidentemente es así, entonces usted corre el riesgo de que su imagen como ingeniero financiero de repente falle. ¿Por qué? Porque puede que le engañen con la información de papeles. ¿Ok? Entonces usted primero tiene que estar al pendiente y tiene que verificar y tiene que fijarse que eso es verdadero y que le sirve para su análisis. Y si encuentra algo que esté falseado y que no es lo correcto, entonces es basura esa información. Y usted no hace análisis con basura. ¿Listo? Porque si no, como resultado, este trabajo va a ser basura, no le va a servir de nada, solo va a perder su tiempo. Entonces, el primer paso es el levantamiento de la información real. Segundo paso es la aplicación de las técnicas. Usted con la información que ya obtuvo, tiene ya esa información base, ya sea que la empresa hizo los estados financieros y se lo dieron, igual usted tiene que constatar que son verdad y todo ello, ¿no? Hace los ajustes si es que encuentra algunas observaciones usted y ve que, no sé, esa cuenta no era aplicable a ese tipo de empresa, que esa cuenta es aplicable, qué sé yo, a una industria arrocera, por decir.
y usaron esa cuenta mal aplicado, ¿no? Por eso es que les di una tarea también, ¿se acuerdan? Que tenían que en ese práctico sacar formatos de estados financieros, de balance y estado de pérdidas y ganancias de diferentes tipos, ¿no ves? Dentro del rubro del comercio, dentro del rubro del servicio y dentro del rubro de la producción, para que ustedes se den cuenta que a cada rubro hay una determinada forma de presentación de sus estados financieros. Entonces, sea que le den o que no le den esta constatación de levantamiento de los datos y de ver en la realidad no puede obviarse. Y entonces, una vez que ya sé que tengo información real, aplico las técnicas, empiezo a usar. Y esto está en la herramienta que les pasé del Excel. ¿Listo? Es sencillito, el Excel lo tiene cualquier persona. Normalmente ya cuando uno va a hacer un trabajo obviamente grande, ya esto se informatiza, ¿no? Entonces, cosa que se va alimentando la base de datos y le va a ser más fácil ya este proceso de lo que es el uso y la aplicación de estas herramientas. Empezamos con el método de análisis horizontal, el vertical, todo esto. Y acá en esta parte anotamos quién hizo eso. Les decía hace rato de que este trabajo, y como les decía al inicio del semestre también en el curso, este trabajo se lo hace en grupos multidisciplinarios, ¿listo? No se lo realiza normalmente así uno solito, peor si es un trabajo grande, ¿no? Para una empresa o una corporación grande. ¿Por qué? Porque varias cabezas piensan mejor, se optimiza el tiempo, se cometen menos errores, ¿listo? Entonces acá, por decir, Juan usó la herramienta del análisis horizontal y ya acá anotamos Juan hizo ese análisis. El análisis vertical lo hizo, qué sé yo, Francisco, anotamos acá. El análisis tendencial lo hizo Mirta y así, ¿no? Vamos anotando ahí quienes han intervenido en la realización de el uso y la aplicación de esas herramientas. Entonces, después viene el otro paso. Entonces, levantamiento de la información. Luego, y acá en el levantamiento de la información, lo principal, los estados financieros, y que tienen que estar constatados con la realidad. ¿Listo? Luego, la aplicación de los métodos. Y al aplicar los métodos, ¿qué hacemos? Analizamos. ¿Listo? Aquí viene el proceso del análisis. Aquí, en forma horizontal, analizamos en el tiempo. ¿Qué cosa? Los riesgos, aumentos y decrecimientos, alzas y bajas, ¿no? De la información, comparando una gestión con otra, eso es análisis horizontal. Aquí, análisis vertical, ¿qué hacemos? En un mismo periodo de tiempo. ¿Qué hacemos? Comparamos la información. Como les dije en la anterior clase, usamos o ya sea el método que estilan algunos de dividir todas las cuentas contra el dato de las ventas, o ya sea que dividamos la información con sus mismos mayores, los que corresponden las cuentas menores con sus mayores, los menores con sus mayores, listo, dependiendo de cuál es el objetivo que vamos a tomar para poder hacer el análisis, el vertical. ¿Por qué? Porque nos muestra qué cosa, concentraciones de riesgos, listo, y el análisis tendencial, hacia dónde tienden los datos que se han realizado acá en el análisis horizontal, ese comportamiento lo dibujamos en el Excel con las líneas de tendencia que hay ya ahí en el Excel y nos va a dar este análisis, nos va a dar una curva, dependiendo de ese comportamiento, nos va a mandar hacia arriba o nos va a mandar hacia abajo, cómo está la tendencia, al alza, a la baja o a mantenerse, ¿listo? El análisis de tendencia. Y el análisis de los índices. Este análisis de los índices que nos permiten realizar el análisis de cómo está, por un lado, la liquidez, ¿no? Un grupo. Por otro lado, la eficiencia, ¿no? Los índices de rotación, ¿verdad? Por otro lado, aquellos índices que nos hablan de lo que es la solvencia, ¿verdad? El otro grupo de índices.
Y por último, el otro grupo que es de los datos que nos hablan sobre la rentabilidad, ¿no ven? Entonces, eso ustedes lo han estado viendo en sus tutoriales, los videos, les he pasado con ejemplos para que ustedes lo vayan repasando y repasando. Esa parte acá la hace una determinada persona, 2 o 3. Aquí el grupo de lo que es la herramienta de Dupont. Ahí vemos esta herramienta principalmente para qué la usamos, para poder ver de dónde es que vienen las ganancias de las personas o de las empresas. ¿Listo? ¿De dónde viene? Se analizan 3 grupos, ¿no ve? El grupo que corresponde al retorno del negocio, el otro grupo que es la eficiencia y el otro grupo que es el apalancamiento. Entonces, ahí vemos de dónde es, porque es buenísimo el negocio, que está ganando bien, en otras palabras, o es porque es eficiente la persona que está manejando ese negocio, ¿no? Que está ganando bien. O es porque está apalancado, pero súper bueno ese negocio. ¿Qué significa? Que tiene alguien que le ha financiado con 0 intereses, ¿no? Con grandes facilidades, entonces le da altísimo retorno. Entonces, eso nos muestra esta herramienta, el análisis Dupont. Y entonces ustedes en sus finanzas personales tienen que ver eso, qué es lo que les está permitiendo tener esas ganancias. ¿Qué ocurrió? Obviamente para aplicar esto, ¿no? Y que sus resultados le den buenos números, usted primero tiene que revisar, ¿no? Su información, esos datos que ha levantado, tiene que mirarlos y tiene que revisarlos en función de ¿qué? De sus metas, ¿verdad? De las metas que se ha planteado, de los objetivos que tiene. Entonces, en función de eso, usted va a acomodar sus finanzas, ¿no? Porque no puede dejarlo así. Es inaudito que un futuro ingeniero financiero deje sus finanzas así mal como se encuentran. Entonces, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Algo se tiene que hacer. Así sea pequeñito el ajuste que le hagan, pero algo tiene que mejorar. Me tienen que demostrar ustedes que han mejorado en algo sus finanzas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me van a demostrar que han mejorado en algo sus finanzas? Usando estas herramientas. Me dirán, así estaba yo, así era mi índice de rotación y yo tomé esta decisión, licenciada. Moví esta mi cuenta de capital, moví esta mi cuenta de gasto, moví esta mi cuenta de ingresos, porque aumenté esta fuente de ingresos, moví esta mi cuenta de pasivo. O sea, así me tienen que mostrar ustedes, ¿no? Y ahora mi retorno es tanto. Y con eso proyecté a futuro mi información y entonces se prevé tales situaciones. Ese ya es este método de acá, de aquí abajo, de los pronósticos, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes tienen que trabajar. El análisis del punto de equilibrio. Este análisis es muy bonito porque ustedes van a poder aprovecharlo hartísimo. ¿Por qué? Porque a través de este análisis uno ve en qué punto es que voy a poder coberturar todos mis egresos que me estoy planeando. ¿Listo? Y lo que yo tengo en esos momentos. De ahí para partir, tengo sí o sí que saber cuánto necesito. Realmente cuánto necesito, cuántas unidades necesito vender, si son productos, si son servicios, a cuántos clientes tengo que darle el servicio, ¿no? Tengo que saber cuánto es mi punto de equilibrio o cuánto volumen de dinero tengo que tener, ¿listo? Para poder satisfacer todo lo que ustedes se han planteado y de ahí en adelante lo que se proyecten. Porque si no, pues van a quedarse en los sueños, sus proyectos y sus metas. Y no puede quedarse en los sueños. Usted tiene que luchar por esos objetivos y esas metas que usted se ha propuesto. Porque si usted se empeña y usted hace y cumple lo que usted se proyecte, lo va a lograr.
lo va a lograr de repente en menos tiempo o en más tiempo, pero si usted persiste e insiste y maneja bien sus recursos, usted lo puede lograr. El otro método es el método de el análisis FODA. Esto es súper importante porque usted va a poder ver cuáles son sus lados flacos, sus debilidades y cuáles son, obviamente, las amenazas. Para todo el mundo es una amenaza el tema del coronavirus, que ya escapa de nuestras manos, pero que podemos controlarlo si nosotros tomamos las previsiones y somos cautelosos, ¿no? Y no estamos por ahí entrando y saliendo sin motivo, ¿no? Sino tomando las previsiones. ¿Y qué significa tomar las previsiones? No significa encerrarse a hacer nada en las casas. Significa encerrarse, pero de forma cautelosa, pensando, cambiando la forma de vivir, nuestro chip en la cabeza, haciéndolo funcionar de otra manera, para pensar a ver de qué forma, porque somos inteligentes, entonces de qué manera es que se puede mejorar eso que ustedes están haciendo, ¿ok? Y eso para bien, ¿no? De tal manera que les represente menos riesgo, ¿no? Ahora, con eso se hace el pronóstico, que obviamente es el traslado de esas sus metas que ustedes se han planteado a futuro. Ahora, en una empresa, por ejemplo, obviamente que ustedes es un poquito más, no imposible, pero un poco más difícil que ustedes puedan tener un dato real de esas sus proyecciones o aspiraciones. Por eso es que es la investigación súper importante. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber en función del objeto por el cual los han contratado, tiene que saber cuánto quiere crecer la empresa, las condiciones que hay, ¿no? O sea, son un sinnúmero de variables que hace que usted maneje más riesgo. En cambio, ahorita, en sus finanzas personales, no va a hacer mucha investigación hacia afuera, ¿no? Como es en una empresa. En una empresa va a tener que ir a investigar, mirar para ver si no le están mintiendo, ¿no? Hacer un conteo, hacer una muestra y todo eso. En cambio, acá basta con que usted sea honesto consigo mismo porque usted sabe su información, ¿no? Por eso es que les hice hacer también de los personal, para que a usted no le cueste hacer su análisis, ¿listo? Y no tenga que estar indagando por todo lado la información, donde usted tiene que indagar en su yo interior, porque al final esto es un beneficio para usted nomás, si es que es consciente y lo hace bien para que usted mismo mejore, ¿ok? Ahora, después de haber hecho ese trabajo con las herramientas, pasamos a este otro momento del análisis e interpretación, que es la evaluación de toda esa información. Con toda esa información que nos da el Excel, ¿qué hacemos? Acá también ponemos los nombres de las personas encargadas de la evaluación. Entonces analizamos todo eso, ¿no? Evaluamos. Ya se tiene, con esto sabemos qué es esto, qué es lo otro, ¿no? Todo lo que enseguida les vamos a detallar. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos. Y con eso, ¿qué hacemos? Escribimos el trabajo. Aquí está la redacción del trabajo. ¿Listo? Y nos podemos escribir. Este trabajo que les estoy explicando es el que nos ponemos a escribirlo. Nos sentamos a anotarlo. Y empezamos, ¿no? Empezando desde la carátula, todo ello. Luego entramos a esta parte que es la introducción. Y en la introducción siempre anotamos, empezamos por los aspectos generales, ¿listo? Y terminamos en lo específico. Por otro lado, tenemos en toda esta introducción, tenemos que ver, hablar de la importancia y justificar, ¿listo? Ahí mismo está inmerso eso. Por ejemplo, no sé si ustedes lo tienen abierto este archivo, pero acá tenemos que este trabajo, por ejemplo, pretende, dice, ayudar a reconocer la situación financiera del estudiante. Ahí le pondrán ustedes estudiante, no sé, Juan Pérez, para diagnosticar su
sus problemas financieros, ¿no? Con el fin de apoyarle de manera científica, dice, en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, vamos redactando de acuerdo al propósito, ¿no?, que tiene cada trabajo. Por decir que sea de la empresa, qué sé yo, Fino, por decirlo, que han hecho su trabajo, y la empresa Fino los contrató porque necesitan hacer reducción de sus salidas de dinero, ¿no? Porque obviamente no les alcanza para coberturar su planilla de sueldo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues tienen que, acá en la parte de introducción, hablarán de la empresa, ¿no? Hablarán de la empresa en términos globales y luego hablarán de la importancia, ¿no?, que tiene esto que están haciendo ustedes para la empresa Fino, que es el de lograr una reducción, ¿no?, de sus egresos, que es lo que le interesa a Fino, reducir sus cuentas, por decir, de sus planillas de sueldo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a reducir? Normalmente a veces eso los lleva incluso a hacer una reingeniería. ¿Qué es una reingeniería? Es un cambio total de cómo están haciendo las cosas, ¿no? Porque la forma como la están haciendo muchas veces les causa muchos gastos, ¿no? Y eso tiene que ver con el trabajo que hacen las personas, que es más improductivo o más productivo, dependiendo de cada persona. Entonces, todo eso tiene que ir acá. Y luego se habla de la empresa, ¿no? Esta empresa en Santa Cruz, qué sé yo, es la número 1, ¿no? Ha ganado premios en tal año, ¿no? Se maneja con tantos volúmenes. En los últimos 5 años ha tenido una tendencia creciente, etcétera, ¿no? Todas esas cosas es acá, en la parte introductoria, para que nos den idea de que el trabajo se está haciendo a una empresa, en qué situación se encuentra y cuál es la importancia del trabajo, ¿ok? Cosa que la persona que lea esto dice, interesante, ¿no? Este trabajo, y se ponga a leer el resto. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos al otro punto. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir ahí y preguntar, ¿listo? Antes que vaya pasando. Acá el objetivo que les expliqué hace rato, este objetivo ustedes lo copian de arriba, ¿no? Que es el mismo objetivo, ¿listo? Ya les expliqué cómo se redacta este objetivo. Acá solo tienen que cambiar los nombres de los integrantes, porque en realidad ya está redactado su objetivo. No tienen que cambiar más nada, ¿no? Porque ya está respetando las reglas y lo que ustedes necesitan. ¿Listo? Porque este trabajo ha sido de un trabajo también de un análisis de las finanzas personales. ¿Listo? De un estudiante X. Entonces solo cambia el actor y cambian obviamente las cantidades, los números, porque las finanzas y la vida de una persona es diferente a las finanzas, la vida y las expectativas de otro, ¿verdad? Unos se proyectan una cosa, otros otra cosa, y cada uno somos un mundo totalmente especial y diferente, ¿no? Acá en los objetivos específicos, esto sí no lo hemos visto. Los objetivos específicos son los que nos van a llevar a cumplir este objetivo general, ¿listo? Todos estos objetivos específicos. ¿Qué en realidad es todo esto? Estos objetivos específicos. Estos objetivos específicos en realidad, ahorita vamos a hacerlos más grandes para que no se vea borroso. Ya. Estos objetivos específicos en realidad son, por ejemplo, por un lado, las metas que ustedes se han propuesto. ¿Se acuerdan que les hice hacer su porqué poderoso y las metas, ¿verdad? Con las cuales ustedes puedan elaborar su proyección de su información y el ajuste de sus estados actuales. Entonces, aquí tienen que venir eso, el tema de sus metas, ¿listo? Todas las metas que ustedes tienen que cumplir, que tienen que lograr. ¿Por qué? Porque esos son las cosas específicas que le va a llevar al cumplimiento del objetivo general.
Luego, los riesgos. También el analizar los riesgos son otros aspectos que tienen que tomarlos en cuenta acá, aparte del objeto, ¿no?, por el cual se está realizando este trabajo de su análisis de sus finanzas. Por otro lado, tienen que observar también en sus estados financieros las cuentas que van a mover para mejorar su situación, las cuentas de ingresos, las cuentas de egresos, las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, cuáles son las que ustedes van a mirar para poder hacer una buena toma de decisiones. ¿Listo? Y en forma específica, los métodos que van a aplicar. Todo esto de acá es lo que les va a llevar a conseguir el objetivo general. Y ahí están las ideas para que ustedes se guíen. Obviamente esto es de otra persona. Ustedes acá anotarán en función de lo de ustedes. Y lo de ustedes va a estar guiado en base a lo que ustedes van a ir haciendo en su Excel. Ahora, los problemas. Planteamiento del problema. Aquí también hay un ejemplo, ya está estructurado, de cómo debe describirse esta parte. Esta parte del problema, algunos lo escriben describiendo y dicen, la situación aquí, empiezan a escribir el problema. La forma más práctica de hacerlo es a través de preguntas. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, está con una pregunta. Y la pregunta lleva aquí a decir cómo mejorar las finanzas personales del estudiante XX. Dice, y la falta de tiempo por parte de lo que es la falta de tiempo para el cumplimiento, ¿no?, de sus deberes del estudiante, si se tiene los siguientes problemas, dice, ¿no? Y entonces detalla los problemas. Acá está, sueldo básico, que no es muy alto, dice, ¿no?, su sueldo básico, porque no tiene un trabajo estable. Luego dice, no puede salir de casa sin arriesgar su vida. O sea, todos estos son problemas, ¿no? Ahorita estos problemas están adecuados a la realidad actual. Lo voy a dar un ratito vuelta a la tablet para que se vea más grande. Ya. Para que no estemos achicando esto. Ahí. Entonces, otro aspecto de problema, dice, depende del tiempo que le permita a su jefe. Aquí el problema que tenía este joven es que tenía que ajustarse a lo que el jefe le diga, ¿no? Si el jefe le decía, venite, hace esto, y estaba en un examen en la U, tenía que salirse volando, porque si no perdía su pega, ¿no? Entonces ese era un problema para él, y un problema gordo. ¿Por qué? Porque tenía que mantener mujer, un niño, ¿no? Y encima, aquí anotó su otro problema, que era que sus padres estaban encima, ¿no? No tiene liquidez, y su patrimonio, ¿no? En ese momento no tenía patrimonio, estaba en alquiler, no tenía en realidad patrimonio. Su insolvencia, ¿no? Porque lo único que le da solvencia a las personas son los bienes raíces, o sea, los terrenos. Por más que tenga un montón de sillas, un montón de mesas, un montón de televisores, no sé, un montón de celulares, eso no es un patrimonio que le permita solvencia, porque esos son activos que se deprecian. ¿Listo? Entonces usted construye patrimonio a través de lo que es la adquisición de tierra, de lotes de terreno, punto. Es decir, la cuenta de los bienes raíces, bienes inmuebles. Y bueno, eso en cuanto a sus problemas, que son un montón que están ahí anotados. Ustedes van a anotar lo que corresponde a ustedes. ¿Listo?
lo que ustedes vayan a detectar en función de su problemática. Ahora, hasta ahí estamos el punto 4. En esta parte empezamos haciendo un resumen, ¿listo? ¿De qué? De la evaluación que usted ha hecho como ingeniero financiero. ¿De qué cosas? De todas las cosas buenas y de todas las cosas malas que usted encontró al hacer esa evaluación. Y primero hace un esquema. Y en base a este esquema usted va a explicar y se va a dar el lujo de explicar con todos los detalles después de este esquema, incluso con fórmulas, con información de lugar, de qué libro lo sacó. Si es una persona, por ejemplo, a quien va a llegar es a una persona bien estudiada, pues usted tiene que decirle, de acuerdo a lo que dice tal financista, ¿no? En tal libro, en tal periódico, o sea, tiene que hablar con fundamento científico, ¿no? En cambio, si es para una persona que no sabe leer ni escribir, más bien tiene que ser sencillito todo esto que se escriba en su lenguaje, como para que no lo bote a la basura y le dé ganas más bien de leerlo, ¿listo? Entonces, este es un resumen y les explico el esquema. En esta primera parte, usted anota primero todas las técnicas aplicadas. De aquí para acá son todas las técnicas aplicadas. En este otro de acá, esta otra parte, usted anota el análisis que ha hecho. Y en esta otra parte, acá, ya viene la evaluación. Y la evaluación tiene dos momentos. Fruto de la evaluación, usted hizo un hallazgo a favor o tuvo un hallazgo en contra. ¿Listo? Y la última es la relacionada con otros datos que no le dan nada de esto de acá, pero que necesita anotarlos, porque si usted no los anota, de repente si es que ocurrieran, usted queda como un negligente si es que no las menciona. ¿Listo? Cuestiones que normalmente son situaciones de riesgo, por si acaso. Pero hay que tomar en cuenta, por decir que una norma ya se emitió y nunca se la puso en funcionamiento. Por ejemplo, el tema de lo que es las batidas contra la ropa usada. Hace tiempo atrás está la norma, está la ley, pero han intentado aplicarla y casi que no lo lograron, ¿no? Entonces, obviamente ahorita, por ejemplo, ese tema va a ser, ya prácticamente desapareció, ¿no? Porque es un gran riesgo a la salud, ¿no? Continuar con ese rubro de la actividad económica, la venta de la ropa usada, ¿no? Entonces, hay esos riesgos, esas cosas que no se las encuentran en los estados financieros, pero que son algo inminente que sí se debe tomar en cuenta, los anotamos acá. Y vamos por partes, así como hemos seguido el proceso de lo que es el análisis. Entonces, primero tomamos en cuenta la información que es de forma histórica y del presente. ¿Listo? Toda la información existente, lo que había antes y lo que hay en la actualidad. Eso lo analizamos a través de lo que es una información que le llamamos una información más objetiva, porque es algo de lo real, ¿no? Lo que ha ocurrido. Entonces ahí en realidad nuestro análisis va a ser un poco más cuantitativo. ¿Listo? ¿Y qué herramientas usamos para eso? Usamos la tendencial, usamos la histórica, la vertical, usamos también de lo que es el análisis de los riesgos, perdón, el índice, no los riesgos es otra cosa, y el DuPont. Esos son herramientas de análisis que nos van a permitir usar ese tipo de información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el análisis horizontal siempre lo uso antes del tendencial. Uso el análisis horizontal y entonces acá anoto, ¿no? Antes me encontraba de esta manera, hoy me encuentro de esta forma. Aquí falta introducir una fila acá y poner análisis horizontal. Y entonces acá explicar
¿qué me da de luces el análisis horizontal? De acuerdo al análisis horizontal, antes la situación patrimonial era inexistente en el estudiante XX. En la actualidad ha mejorado bastante su solvencia, por decir un ejemplo, ¿no? Los hallazgos encontrados. Aquí vamos anotando los hallazgos a favor, lo positivo que se ha visto, y acá en otras palabras lo negativo que se ha visto. ¿Listo? Lo que me ha permitido ver esa herramienta. Voy anotándolo ahí. Igual del tendencial, igual de el vertical, ¿no? Tomando en cuenta el vertical, ¿qué cosa? Concentración de los riesgos. Entonces, ¿qué concentraciones son positivas, en otras palabras, para las finanzas de ustedes? Aquí, ese es un hallazgo a favor. ¿Qué concentraciones de esas cuentas les dicen algo catastrófico y negativo para ustedes? Eso lo anotan aquí, ¿no? Y algún aspecto de esa concentración que les hable acá en términos de riesgo. Por ejemplo, que acá en lo positivo, en su concentración, es que ahorita ya tienen en la parte de los activos, compraron un terreno y hay una muy buena concentración en comparación a antes, que tenían solamente, por decir, enseres y nada más. Acá en contra, sus cuentas por cobrar, hay deudas que están ahí todavía pendientes y que no las cobró, ¿no? Porque eran sus amigos, no sé, pero no le pagaron. Acá, en los riesgos que tengo que anotar, que dada la situación de la pandemia, ¿no? Difícilmente se va a poder cobrar esas obligaciones, ¿no? Entonces, son riesgos en pérdidas, ¿no? Que va a tener que de repente tomarlo a la pérdida esa situación económica, ¿no? Porque obviamente alguien, en vez de, no va a dejar de comer para pagar deudas, ¿verdad? Es algo ilógico. Ahora también hay casos de casos. Hay gente que se hace la burla y engaña y sonsaca plata y a favor. ¿Para qué? Para satisfacerse y luego hacerse los locos, y aún teniendo la plata no les da la gana de pagar, ¿no? Eso normalmente pasa con las personas que están acostumbradas a aprovecharse, ¿no? De las otras personas en base a la confianza. Bien, ahora, igual con este método de acá, de los índices, lo mismo. Usted agarra, hace su análisis, qué cosa le salió de buenísimo acá con esa herramienta, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué se aprovechó? A ver, dice, dio el crédito productivo. Ah, ya, acá lo de Jambal, dice. Esta persona tenía de esas, esos tipos de actividades que hacen, igual así sacan los productos en redes, en Jambal. Entonces, acá lo que ha analizado es la rotación de esos productos en función de las cuentas por cobrar. Es acá donde dio al crédito por la confianza y pues no le pagaron, ¿no? Y ahí quebró su negocio. Lo entregó al crédito por vender, ¿no? Porque obviamente no le salían y no le salían los productos, entonces los entregó al crédito. Y bueno, confió en la gente y se quedó ahí con las deudas y ahora no le pagan. Y ahí está su capital, ¿no? De su negocio de Jambal. Y entonces acá en lo positivo, mejoró su índice de rentabilidad, fruto del el descuento obtenido en la adquisición del activo. Acá aprovechó una buenísima promoción de descuento en la adquisición de su activo, ¿no? De su activo, de su bien raíz. Entonces, ¿qué le significa eso? Pues una excelente oportunidad, porque ha mejorado hartísimo este índice. Y eso es un hallazgo a favor.
ahora de esa toma de decisión positiva, ¿no?, que ha dado. Ahora acá, en la liquidez, sin embargo, un dato en contra es que dice la liquidez tiene por el elevado índice de endeudamiento, lo que pone en observación es la liquidez. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que esforzarse el doble, ¿no? ¿Para qué? Para que logre coberturar su endeudamiento, a pesar de que está apalancado con cero intereses. Y aquí lo que pone en relevancia en la última columna es la incobrabilidad. Es lo que les decía hace rato, ¿no? La incobrabilidad, y que lo lleva a la quiebra por la pandemia actual, ¿no? De que no se puede cobrar sus productos que entregó al crédito. Y así usted tiene que ir analizando. Análisis Dupont, el análisis Dupont, que es igual parte de los ratios, solo que está expresado de una formita diferente, de tal manera que a usted le dice de dónde provienen las ganancias, ¿verdad? Eso les decía hace rato. Entonces, aquí, por ejemplo, las ganancias provienen del oportuno apalancamiento financiero que hizo al poner otro negocio propio. O sea, no se quedó ahí, ya me engañaron, me estafaron, me quedo llorando, ¿no? Y no hago nada. No, pensó cómo mejorar su situación y tomó otra decisión de poner otro negocio, ¿no? En vez de seguir con el jefe que no le sacaba el dedo, ¿no?, de encima y perjudicándolo en sus estudios. Y acá no puso nada de relevancia. Ahora, esa es la parte de la información entonces histórica y presente, ¿verdad? Una información más objetiva y más matemática, ¿no? Porque se puede calcular, es más cuantitativa, ¿listo? Mientras que acá, con estas otras herramientas, usted lo que hace es usar una información más de tipo subjetivo, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que esa información, de repente, si usted es, por ejemplo, una persona adversa al riesgo, el cristal con el que usted mire las cosas y las vea y las perciba no van a ser las mismas que lo vea otra persona que tenga una forma de ser propensa al riesgo. O por ejemplo, una misma cosa que lo mire un arquitecto, eso mismo que lo mire un abogado, lo va a mirar desde otra perspectiva. Y si eso mismo lo mira, por decir, un médico, lo va a mirar desde otra perspectiva. ¿Listo? Entonces, aquí se ponen en juego otras variables que no son cuantitativas, o sea, que no se pueden medir tan fácilmente. Y acá, ¿qué usamos entonces para medir eso? Lo que usamos es la ciencia llamada la estadística, ¿ok? Para eso existe la estadística, para que la información que es subjetiva la podamos someter a los cálculos científicos y nos pueda dar una información más objetiva, es decir, la podamos trasladar a algo cuantitativo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos acá con esta información que nos proporciona, por ejemplo, esta herramienta que es la FODA, el análisis FODA, que nos da información interna e información externa, ¿verdad? De los datos que están ocurriendo. Entonces, eso lo traspasamos a un dato estadístico y entonces sacamos ahí la información correspondiente a una relación. ¿De qué cosa? De una muestra analizada, y esa muestra obviamente tiene que ser una muestra
aceptable, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice una determinada fórmula también, ¿no? Y en base a esa muestra, pues tenemos que hacer nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Cuáles son las modas, los más representativos, las medias, dependiendo de lo que estemos mirando. Entonces, tomamos en cuenta esa información y de acuerdo a eso, obtenemos la frecuencia con la cual se repiten cada una de las observaciones. Y donde se repita más veces un determinado aspecto observado, eso se va a convertir en una información que nos tiene que llamar la atención y entonces eso se concentra en un dato que va a ser cuantificado en un índice de riesgo. ¿Cuál información? La información de las debilidades, que son riesgos internos, y la información de las amenazas, que son riesgos externos. ¿Listo? Entonces, por eso, por ejemplo, acá dice, la principal debilidad, dice, es su falta de tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente la frecuencia que en la tablita que hizo esta persona, en esa su tablita había mayor concentración en su falta de tiempo, ¿no? A un mayor ponderador, ¿listo? De la frecuencia, es decir, del peso. Algunos esto de acá lo cuantifican por decir ya en valores del 1 al 10. ¿Qué le afecta más? ¿Le afecta en un 0? ¿Le afecta en un 1, en un 2, en un 3, en un 4, en un 5, en un 6? 10 si es que es totalmente afectado. 0 si no le afecta en nada esa variable. Más o menos, ¿no? Y de esa manera cuantifican. Otros lo hacen cuando es una empresa, normalmente se hace a través de conteo, ¿listo? Se hace una muestra de observación en diferentes periodos y en diferentes días para que se tenga un panorama más completo de la información, en diferentes horarios también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando recién se abrió en la mañana un negocio a cuando se está cerrando o cuando es a media mañana o cuando en la tarde, al comienzo de la tarde o a media tarde o al final de la tarde. Hay una variación del movimiento y también no es lo mismo al comienzo de la semana, lunes, martes o al final de la semana o en media semana. No es lo mismo, el movimiento de esos negocios varían. Y también no es lo mismo a comienzo de año, en las fiestas, en la época de lluvia, en la época de calor, ¿no? Entonces hay diferentes movimientos de los flujos de los negocios que se estén realizando. Entonces esto va a verse en función de la actividad, ¿listo? Que se está realizando y que se está analizando. Bien, el análisis ya de lo que es las amenazas, entonces son los riesgos externos, ¿no? Igual acá, por ejemplo, aquí lo que más ha rescatado es el aprovechamiento de las oportunidades en el medio a través de las redes sociales, ¿no? Y acá dice que lo más positivo que ha rescatado es los buenos libros que ha encontrado de administración financiera para emprendedores. Entonces eso le ha ayudado harto, ¿no? Esto en la parte externa, ¿listo? Al hacer su análisis, ¿no? De sus oportunidades que hay en el medio y al hacer su análisis de las amenazas que encontró, a ver, no encontró ninguna amenaza. Lo que sí encontró son debilidades. Dice mejorar la disciplina, o sea, tiene que ser más disciplinado, ¿no? En los aspectos financieros, dice, muy gastón, ¿no? Sí, ¿ve? Porque gasta más de lo que le ingresa, dice, ¿no? O sea, hay que hacer ajustes, ¿no? En sus finanzas personales. ¿Por qué? Porque uno no puede gastarse, si uno ganó 100 bolivianos, usted no puede gastarse los 100 bolivianos. Eso es falta de hábito. Usted sí o sí, si ganó 100 bolivianos, solo puede gastar 50 bolivianos, no puede gastar más.
los otros 50 bolivianos tienen que ir dirigidos a un activo que le dé plata, si usted quiere salir adelante. Pero si usted quiere hundirse más y más y más, gásteselo sus 100 pesos que le entra todo el mes y todo completo. Y entonces no va a poder avanzar, ¿no? Entonces, si usted quiere darse sus gustos y gastar más, pues tiene que ganar más. Tiene que esforzarse para que le ingrese más dinero. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Me pueden escribir en el chat antes de entrar ya al desglose. Todo lo que les he explicado acá en esta parte ya empieza a detallarse. Por eso dice: a continuación se explica en detalle cada uno de los aspectos financieros analizados con las herramientas del cuadro número 1, o sea, del de arriba, ¿no? Entonces acá ya empieza el detalle. El detalle a explicarse método por método. Aquí tienen que indicar método por método todo lo que se ha trabajado. ¿Listo? Y empezando, así como está escrito acá en el modelo, para que ustedes se guíen, empezando por una idea de para qué es el uso de ese método y terminando ya con lo que ustedes han hecho los cálculos de sus datos de ustedes. Está con las fórmulas, aplicando esta fórmula, ¿no?, de la información financiera. O sea, aquí está el modelito de cómo ustedes tienen que escribir, ¿ya? Hasta que usted se acostumbre a escribir, guíese en este modelito. Le va a ser de gran utilidad, no solamente para este examen, sino para que usted pueda desenvolverse, ¿no?, ya en su ejercicio profesional. Es bueno que, igual los abogados, por ejemplo, no es que tenemos todas las normas en el cerebro, ¿no? Ni idea. Eso uno lo baja de los medios virtuales, ¿no? Y los modelos también. No es que, si no, imagínense cuánto uno tardaría, ¿no? Hay esquemas y hay modelos. En función de esos modelos, uno arma el esqueleto de lo que uno desea realizar. ¿Listo? Donde cambian, obviamente, los actores, cambian los bienes, cambian las problemáticas, ¿no? Pero ya el esquema es un esquema profesional que lo va a llevar a usted a tomar en cuenta los detalles que se necesita y que usted no los puede obviar. Entonces acá está método a método, donde usted tiene que ponerle, decía, incluso sus referencias bibliográficas. Por ejemplo, acá les voy a mostrar la fórmula. Eso, por ejemplo, acá de este trabajo, yo al eliminar sus datos personales de él, yo le eliminé la fórmula que estaba abajo, porque estaba con fórmula. Y ahí se la dejé solo la fórmula. Aquí está. Aquí él puso la fórmula y aquí había abajo su explicación, ¿no?, en los números. Y entonces, pum, con un índice acá abajo salía de dónde, de qué libro sacó esa fórmula. ¿Listo? Entonces tiene que estar ahí así, con sus referencias bibliográficas. ¿En qué autor usted se basó? Porque puede ser que algún autor haya tenido una forma diferente de presentación de la fórmula. Entonces, el que está revisando va y se fija en el libro, se fija en qué página. Ah, verdad, este autor dice eso, ¿no? Con razón, a mí me fallaba mi empresa, dicen, ¿no? Entonces va y se fija, ¿no? Porque esa es la base científica, ¿listo? No es invento de la persona que le está diciendo, mire, así tiene que mejorar porque tal autor dice tal cosa con relación a las finanzas, ¿no? Entonces eso usted tiene que anotarlo de esa manera, con sus referencias. Está método por método, método del FODA, ¿no? Cómo usted tiene que explicar cada una de las partes del FODA, tanto la parte positiva, como son las fortalezas y las oportunidades, como las partes negativas, como son las debilidades y las amenazas. El punto de equilibrio que les expliqué hace rato, lo mismo, ahí como usted tiene que explicar el análisis, ya, ¿no? Esto que está
anotándose acá es después de haber hecho toda esa evaluación que me permitió fijarme cuáles eran los problemas y todo ello que vimos en el esquema de arriba, ¿no ven? Entonces acá, ¿qué hacemos? Sintetizamos ya toda esa información, ¿listo? Pero detallándola de tal manera que no quede la menor duda de que usted no se está inventando, ¿listo? Y de que usted domina la información, domina el negocio, domina el rubro en el cual se encuentra esa persona, domina la realidad, ¿no? Si es un problema, por decir, para mejorar sus ventas en el extranjero, domina usted los canales de distribución hacia el extranjero, o sea, dependiendo de cuál es el objetivo, ¿no? Usted tiene que dominar el tema que usted está manejando en función acá de cada una de las herramientas, ¿no? ¿Qué le dice? Después de hacer ese análisis así detalladito, entonces, ¿qué dice ese método? El método del análisis no está separado el análisis de la síntesis. ¿Y qué es la síntesis? Acá en lo aplicado a las finanzas. En las finanzas el análisis se ayuda con esas herramientas, con esos métodos que hemos visto. Y para hacer su síntesis, ¿usted qué hace? Esto. Usted hace su conclusión, es decir, usted sintetiza en algo la información e interpretando, ¿listo? Todas esas cosas que ha analizado las interpreta. ¿Y qué significa interpretar? Significa darse cuenta y tomar una decisión en función de lo que usted ha visto, ¿no? De los errores cometidos, de los problemas que hay, ¿no? ¿Cómo va a dar solución a esa problemática? ¿Qué es lo mejor para que mejore su finanza? Por eso es que dice acá, en conclusión, se puede decir que el estudiante XX se encuentra en una etapa muy crítica de su economía. Y gracias a las buenas decisiones tomadas, al haber ido haciendo su análisis, usando cada una de las herramientas, ha logrado, dice, dibujarse un escenario muy bueno. ¿Listo? Entonces, ese escenario que es muy bueno, es factible, dice. ¿Ven? Es factible. ¿Qué dice? Que es factible, que se puede hacer, que lo ha hecho, ¿no? Y solo dependerá de la capacitación, de la constancia, de la perseverancia, de la disciplina y de la obediencia. Entonces, acá está concluyendo en algo. Ha sintetizado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si fruto del análisis usted dice acá, en conclusión, visto tales y tales y tales cosas, ¿no? De la empresa, se le sugiere hacer una reingeniería de sus procesos, ¿no? Y si la empresa no lo hace, usted ya hizo su análisis, le sugirió, le da un aporte, ¿no? Y si usted no lo hizo, y si esa empresa no lo hizo, entonces es su problema. No le va a estar reclamando diciendo, mire, usted hizo un mal análisis, me llevó a la quiebra y ahora lo voy a demandar porque usted me dijo que yo tenía que hacer tal cosa, ¿no? O usted no me dijo que mi situación era esto y esto y esto, y yo consulté a otros profesionales y me dijeron que usted tenía que haberme sugerido que tenía que yo haber hecho una reingeniería en vez de haber hecho esto y esto y esto. Entonces, eso es ser
responsable. ¿Listo? Ustedes tienen una carga bien, pero bien pesada. Es mucho más su responsabilidad, como les he mencionado siempre, que la de un contador. El contador, ahí sus cuentas cuadradas y listo, ¿no? En cambio, ustedes van más allá que un simple contador. ¿Ok? Y luego, después de eso, tienen acá la parte de los anexos. En los anexos se pone todo lo que está en la plantilla del Excel como un complemento que va a reforzar, ¿no?, los cálculos, lo que usted habló allá, explicó. Aquí están los números, ¿no?, la parte financiera. Esto es del análisis vertical, del análisis horizontal, están ahí sus números, los cálculos de lo que está. Todo esto está en su plantilla de su Excel, en cada una de las hojitas. Les he pasado con dos ejemplos o tres, les puse ahí para que ustedes se fijen cómo es un llantero, una venta de autos, o no sé qué tipo de negocios son los que les puse de ejemplo, para que ustedes se fijen en las plantillas del análisis, listo, el análisis de las actividades económicas. Entonces ahí usted agarra y simplemente transporta acá su documento, ¿no?, lo que usted ya lo trabajó, para que quede ahí, más los estados financieros y más su pronóstico, ¿no?, y su tendencia, ¿no? Miren esta tendencia. Esto, por ejemplo, no se puede hacer así. ¿Listo? Prohibido hacer esto. ¿Por qué? Porque no hay negocios que se comporten así, mis queridos jóvenes. No hay. Esta forma es la forma que trabaja la mayoría de los profesionales irresponsables, que agarran y en los números acá, en vez de hacer lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, es un gran trabajango, ¿no? Porque ustedes están pensando y proyectan acá un dato y se fijan, ¿alcanza mi flujo? ¿No alcanza? ¿De dónde va a cubrir, verdad? En cambio esto está así nomás, ya un porcentaje incrementado y nada más, ¿no? Y no se están poniendo a analizar qué es lo que pasa, de dónde sale, cómo se va a financiar, ¿no? Eso está así en línea recta, se llama eso. En línea recta, proyectan y le preguntan a la empresa, ¿cuánto quiere crecer hasta fin de año? El empresario le dice, ya quiero crecer, qué sé yo, un 3%. Entonces, ya, 3%. Y le ponen, ¿no?, su crecimiento. Eso no se hace porque no es así, eso no es real. Entonces el empresario va a ir viendo su trabajo. Nada que ver, va a decir. Me dijo que más o menos así eran mis resultados y resulta que ahora estoy números negativos, por decir, ¿no? O me dijo que mínimo y en cambio ahorita estoy, ¿no?, en las nubes. Entonces, algo más real es lo que ustedes están haciendo. Y en las empresas, eso que ustedes están haciendo es investigación. Uno tiene que investigar y uno tiene que saber, para uno resguardarse la imagen, ¿no? Uno no puede agarrar y proyectarlo así nomás. ¿Listo? La información. Ok, entonces eso es su trabajo que tiene que realizarse. Esta es la unidad número 4. ¿Listo? En esto consiste la unidad número 4. Y a la vez este es su examen final. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, acá termina todo, ¿no? Todo lo que ustedes han estado haciendo, sí o sí tienen que haberlo hecho para poder escribirlo acá. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, me preguntan, porque como es personal esto, ¿listo? Entonces usted va a ir redactando y al ir redactando su información, seguro es que van a aparecer ahí recién las dudas. Entonces ahí, duda que tenga, me escribe, pero escríbame a este número, ¿listo? Al que termina en 110. ¿Por qué? Porque este otro celular apenas es como un juguete de niños. O sea, no levanta mucha información, se tranca y todo eso. Más la uso yo para hacer presentaciones de lo que es negocio. En cambio, este otro tiene más memoria, ¿no? Y no se dificulta la comunicación. ¿Listo? Entonces, nos vemos
el día jueves en el horario de clase, y no se olviden que tienen que terminar de reportar su información en el Classroom. ¿Listo? Bendiciones y hasta el día jueves. A no ser que tengan a ustedes alguna pregunta que hacerme. ¿Ninguna? Bien, finalizamos entonces la transmisión. Bendiciones.